Voy a definir y voy a hablar etimológicamente de varios conceptos y a partir de ahí, bueno, pues hago también una explicación de los propios conceptos. El regionalismo se refiere al apego a una región ya como doctrina política, autonomía, un sentimiento cultural, identidad local o un vocablo o giro lingüístico propio de una zona geográfica, que sería el localismo. Como chavos para jóvenes en México, y etimológicamente el término regionalismo viene del latín que es regio, territorio, más alis, relativo a, y el sufijo ismo, doctrina o tendencia, indicando un sentimiento o movimiento central a la región. Es decir, que el regionalismo en sí en realidad es algo en el cual hay un apego a una región, ya sea en el ámbito político, en lo cultural, o como un vocablo o giro lingüístico propio de esa propia zona geográfica, como por ejemplo sucede en los chavos para jóvenes en México. Y el término en sí es, al final, indica un sentimiento o movimiento centrado en la región. Es dar mayor importancia a tu propia región. Un localismo es una palabra, expresión o rasgo lingüístico propio de una región o lugar específico o bien una fuerte preferencia por lo local. Etimológicamente el término viene del latín locale, que es relativo a un lugar, más el sufijo ismo es cualidad o característica del local, ya sea lingüístico o activo. El localismo con el regionalismo son conceptos que están relacionados con el apego a la parte local o a la parte regional de, por ejemplo, una comunidad, de un estado o país. El multilateralismo significa la cooperación entre tres o más países o actores para lograr objetivos comunes basándose en reglas y normas compartidas, lo que contrasta con el bilateralismo, que son dos partes, o el unilateralismo, que es solo una parte. La etimología del término viene del latín multi, que es muchos, latus, lado, es decir, de muchos lados, originalmente un término geométrico que se aplica diplomáticamente a acuerdos y acciones de múltiples acciones, porque el término viene de geometría, el ámbito de la estructura, de entender que hay muchos lados, por ejemplo, si en cualquier pues, figura que se realiza, aunque hoy en día el propio término viene a los acuerdos que se realizan entre los diferentes estados. Por ejemplo, la Unión Europea, la OTAN, o en su momento el Pacto de Varsovia, o el Plan Marshall o el Comecon durante la Guerra Fría. El bilateralismo es la práctica de establecer acuerdos, políticas o acciones concertadas entre dos partes, generalmente dos estados, favoreciendo el comercio, la cooperación o la defensa mutua y se opone al unilateralismo, que es solo una parte, y al multilateralismo, que son muchas partes o varias partes. La etimología del propio término viene del latín bilaterales, compuesto por bi, que es dos, y latus, lado, más el sufijo ismo, como pasa con multilateralismo, que son doctrinas o tendencias, significando el propio término relativo a los dos lados. Unilateralismo significa actuar de forma independiente, beneficiando a una sola parte o considerando un solo aspecto de un asunto, sin buscar consenso. La etimología proviene del latín unus, que significa uno, y latus lado, por lo que literalmente significa de un solo lado. Se aplica comúnmente en política exterior para describir a un Estado que toma decisiones sin consultar a aliados, buscando sus propios intereses por encima de la cooperación y se opone al multilateralismo, porque el multilateralismo es la cooperación entre tres o más países, estados, actores, lo que sea. Bilateralismo es dos y unilateralismo es uno y que es yo hago los acuerdos sin necesidad de la ayuda de los demás, que es lo que, por ejemplo, bueno, está pasando, aunque bueno, iba a decir, está pasando en Ucrania, no, porque hay varios países que están involucrados, sobre todo parte de la Unión Europea está en negociaciones con Estados Unidos, Donald Trump, todo el lío que hay. Aparte también está Zelensky y están intentando llevar a cabo un acuerdo con el fin de poner a un conflicto que lleva más, que se van a cumplir 4 años en febrero, y eso es muy duro para la población, sobre todo en Ucrania. La cooperación es la acción de trabajar juntos para un fin común. La etimología deriva del latín cooperatio, que une el prefijo co, que es junto o unión, y operari, que es trabajar u obrar. Pues el sufijo acción, que es acción y entonces, significando literalmente la etimología de cooperación, la acción de trabajar juntos u obrar juntamente con otros para lograr un objetivo compartido. Eso sería la cooperación. La cooperación es al final es la acción de trabajar juntos para un fin común. Punto. Y la geometría es la rama de, o es una de las ramas de las matemáticas que estudia las propiedades del espacio y las figuras en él.
puntos, líneas, superficies. La etimología viene del griego, que es geo significa tierra, metrein es medir, de medida, y el significado literalmente o etimológicamente del término geometría es la medición de la tierra, fijando sus orígenes en la agrimensura y la construcción. Que ahora voy a hablar, por cierto, también de la agrimensura, pero la geometría en realidad es la medida, es una rama de las matemáticas que se encarga de medir la medición de la propia tierra. Es decir, es la geometría lo que se encarga es de las mediciones no de la tierra, sino, por ejemplo, podría ser en matemáticas de las figuras, ya sea un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un cilindro, y dependiendo, bueno, pues si está cúbico o no, o es metros cuadrados, dependiendo cómo se pueda medir y cómo se realiza ese propio dibujo, que luego es lo que se lleva a cabo en las construcciones, ya sea de casas o para cualquier tipo de edificio público. La agrimensura es el arte y la ciencia de medir y delimitar tierras, estableciendo sus límites, superficies y mejoras, crucial para la propiedad, planificación urbana e infraestructura. La etimología del término proviene del latín agrimensura, que combina agri es campo o tierra, y mens, medida, como pasa con lo de, por ejemplo, geometría, que es metrein, de geo, que es la medida de la tierra, literalmente, etimológicamente. Bueno, agrimensura, su término etimológico o el significado literal es el arte de medir campos, porque se encarga de medir una serie de límites, superficies y mejoras crucial para la propiedad, planificación urbana e infraestructura, con el objetivo de llevar a cabo una estructura donde se pueden colocar, pues, por ejemplo, edificios públicos, edificios privados, y luego, por ejemplo, también la construcción de parques, aparte de flora, y luego parques para niños también. Pues eso sería cómo hay que medir y dónde hay que calcular, por ejemplo, en cualquier municipio de la región de la Comunidad de Madrid, pues sería en un punto, en otros lados del país o del territorio peninsular, pues también se llevan a cabo las mismas mediciones, o muy similares, dependiendo. La topografía es la ciencia de describir y representar gráficamente la superficie de la Tierra, incluyendo sus detalles naturales y artificiales, a través de mediciones precisas de distancia, elevación y dirección. El término proviene del griego, topos significa lugar y grafía es descripción o escritura, es gráfico. Entonces, el término topografía, literalmente podríamos describirlo como la descripción de un lugar o escritura de un lugar. Sería este es el etimológicamente. El término construcción se refiere a la acción y efecto de edificar, fabricar o levantar algo, así como a la obra resultante o al arte de hacerlo. La etimología proviene del latín constructio, deriva de construere, que es unir o apilar, con el prefijo junto y estruere, que es amontonar o juntar, significando literalmente juntar para amontonar o edificar. Eso sería la construcción, es amontonar para edificar una obra, por ejemplo, o edificios públicos o edificios privados, que serían ya casas. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la definición y la etimología de algunos conceptos, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.